Hola, bienvenidos a todos, buenos días. Voy a estar explicando cómo es el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, ya sea los off-grid y los on-grid. Les comento que, bueno, si bien es dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, lo que se va a tratar en esta presentación es el dimensionamiento en sí de los componentes del sistema, de los componentes activos, ya sea paneles, baterías, reguladores, etcétera. No así de los cables, los seccionadores, protecciones, etcétera. Bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es la de los sistemas off-grid. Para los que no saben, bueno, los sistemas off-grid son los sistemas que son autónomos, que están aislados de la red, por eso off-grid, grid es la red, están aislados de la red. Que estén aislados de la red quiere decir que el sistema es capaz de generar la energía para alimentar consumos sin necesidad de la red. Si bien pueden funcionar en conjunto con la red para recargar energía de las baterías, estos sistemas almacenan energía en las baterías, entonces, si bien pueden funcionar en conjunto con la red para recargar energía de las baterías, no son sistemas que funcionen en paralelo con la red, es decir, que no requieren de la red, no necesariamente. Por eso es que son ideales para las zonas aisladas. El problema de estos sistemas que tienen una potencia limitada. La potencia está limitada a la potencia que puede llegar a generar el inversor. No puedes generar más potencia que la que el inversor, que la máxima o la nominal del inversor. Entonces, si uno tiene un consumo de, por ejemplo, 3.000 watts y pone un inversor de 1.500, va a ser imposible que ese consumo se alimente. Se alimente, ya sea porque lo quiero alimentar durante un minuto o lo quiero alimentar durante 10 horas. No va a poder alimentarse. Eh, bueno, a ver, como les decía, los componentes son los paneles solares, que son los encargados de captar la energía del sol y convertirla en energía eléctrica, entonces por eso decimos que genera la energía eléctrica. Por otro lado, las baterías, que van a ser los componentes que son los encargados de almacenarla, son los acumuladores de energía, en este caso las baterías energía química, pero bueno, se hace la conversión luego de energía química a energía eléctrica. Y por otro lado, por último, el inversor. El inversor es el encargado de generar la potencia necesaria para alimentar los consumos. Esos son los tres bloques. Obviamente que hay uno que ya lo nombré, que es el regulador solar. El regulador solar es el encargado de cargar la batería a partir de la energía de los paneles. Pero en sí el regulador no hace nada más que adaptar tensiones. Por eso no está dentro de los componentes del sistema en esta diapositiva. Aquí se ve un esquema muy sencillo. Eh, se observan tres paneles junto con el regulador solar, dos baterías y el inversor. Los tres paneles están conectados en paralelo. El grosor de las líneas indica por ahí, a modo ejemplificativo, el grosor de los cables, porque las corrientes son distintas. Y bueno, como se ve, los tres paneles están conectados en paralelo, son paneles que eh, van a estar adaptados para cargar ese banco de baterías, que a simple vista, si cada batería es de 12 voltios, podría ser de 24, pero si cada batería es de 6, podría ser un banco de 12, o sea, no hay valores puestos en este esquema, es solo un esquema sencillo de cómo sería la conexión. Paneles en paralelo, el regulador, del regulador sale el cable que va hacia las baterías y el inversor se conecta a las baterías, no al regulador. Luego, bueno, a la salida del inversor se cuelgan las cargas. Eh, ¿Cómo se mencionan los sistemas off-grid? Lo primero que hay que saber cuando uno tiene un sistema off-grid es qué es lo que quiere alimentar. Si uno no sabe qué es lo que quiere alimentar, va a estar en problemas porque el, no, no puede dimensionar a futuro, y al no poder dimensionar a futuro, si en un futuro quiere alimentar una carga que no tuvo en cuenta a la hora del dimensionamiento del sistema, no va a poder hacerla funcionar. Entonces, por eso siempre uno parte de la base. Por ejemplo, esto es una tabla de ejemplo, la base de qué es lo que quiere alimentar. Si uno no tiene mucha idea de qué es lo que quiere alimentar, bueno, puede basarse en algún otro sistema ya armado o, bueno, estimar qué es lo que querría alimentar. Después la práctica le dirá si eso
si se sobreestimó o se subestimó, pero bueno, de alguna base tiene que partir. En particular, bueno, acá vemos un listado de componentes, que cada componente tiene la potencia de cada cosa, la potencia unitaria, la cantidad de cada elemento, por ejemplo, las luces son 4. Y después, algo muy importante son la cantidad de horas de uso estimado que uno le va a dar por día. En particular, por ejemplo, si se ve la heladera dice 6 horas, bueno, eso no es porque la heladera está enchufada 6 horas, sino porque dependiendo del uso que uno le dé, el motor de la heladera puede arrancar y parar 6 horas al día, o sea, arranca y para en un ciclo de 1 en 4 sería esto. Por eso de las 24 funciona 6 nomás. En función a estos datos, a la potencia, a la cantidad unitaria y a las horas de uso, uno puede determinar la cantidad de watt-hora por día que va a consumir esa carga. Por ejemplo, el televisor, 100 watts prendido durante 4 horas al día, son 400 watt-hora por día. Recuerden que del webinario anterior, watt-hora es energía, watt es potencia. Por eso no es watt por hora, sino que es watt-hora por día. En particular, en esta tabla lo que vemos es que si bien tenemos una potencia instalada de 560 watts, porque si sumamos todas las potencias con sus cantidades unitarias, si sumamos las potencias te da 560 watts, si uno suma la energía que va a consumir toda esa instalación, son 2.580 watt-hora al día. Esto es una tabla de ejemplo, pero lo vamos a tener en cuenta en mente para los cálculos que vienen ahora unas diapositivas más adelante. Por otro lado, tenemos lo que ya habíamos mencionado en el webinario anterior, la radiación solar. La radiación solar depende mucho de la zona en donde está instalado el equipo, no solo por la latitud, o sea, la cercanía o no al Ecuador, sino también por las condiciones climáticas de la zona. Acá podemos ver los mapas de radiación solar desde enero, el primero de arriba a la izquierda, hasta diciembre, el último de abajo a la derecha, eh, pasando por todos los meses. Y bueno, mientras más bordeaux es la escala, son 7 horas y media de horas efectivas solares, y mientras más verde es media hora. Como se puede ver por el caso de junio, julio, para las zonas de Tierra del Fuego, eh, es Santa Cruz, la cantidad de horas efectivas es muy baja, y no así, por ejemplo, para el caso de enero o diciembre en la zona de Cuyo o en noroeste argentino, es muy alta la cantidad de insolación que hay. Esto nos ayuda a entender si un sistema solar va a funcionar bien o mal, y aparte dependiendo también la época, porque quizá tengo una carga que necesito que funcione en junio, perdón, que necesito que funcione en enero, pero no tanto en junio, entonces me baso en el mapa de enero, que tengo más energía, y si tengo una carga que sí o sí tiene que funcionar en junio, me tengo que poner en el peor caso, esté donde esté. Seguimos a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver de dónde sacar esos números. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una página de la NASA, que podemos obtener los valores de HSP, de horas solares pico, para una latitud en particular. Acá en el gráfico se indica cuáles son los parámetros que hay que setear. O sea, el parámetro 1, 2, 3, bueno, el 3 es la latitud y la longitud, se elige el mapa, pero el 1 y el 2 hay que elegir esos parámetros que se ven ahí. Después el parámetro 5 es en qué formato queremos exportar los datos. Bueno, lo exportamos en ASCII, que es en texto plano. Y luego el 6 hay que tildar el parámetro este que te dice justamente lo que estamos tratando de buscar, el HCP. Aquí les dejo el enlace para entrar. Hay muchas otras páginas, esta es la más oficial, por así decirlo, porque estos datos se sacan de la NASA justamente. Una vez que exportamos el archivo, nos da un archivo de texto parecido al que se ve en pantalla, que tenemos muchos datos. Los datos que importan son estos dos que se ven acá, que dice que es el óptimo, la radiación para el ángulo óptimo. En particular, como decía, para estos sistemas, si son sistemas que están aislados y uno quiere que los consumos funcionen todo el año, me tengo que poner en el peor caso, que es junio. Por eso está recuadrado acá en amarillo la cantidad de horas solares pico
Esto es para la latitud y la longitud nuestra de Rosario a Santa Fe. Las horas solares pico son 3,72 en el peor caso, con el mejor ángulo de inclinación, que es 56 grados. En este caso, si nos ponemos en el peor caso, que es junio, ¿no? Bueno, teniendo ese dato en particular de las 3,72 horas solares picos, uno puede ya empezar a hacer los cálculos del sistema en general. Por un lado, como le decía, la potencia instalada nos determina qué inversor utilizar, y la energía requerida por las cargas nos va a determinar los paneles solares, la potencia solar, y el banco de batería, o sea, la capacidad del banco de batería. No así la tensión. La tensión es una elección del usuario, que se elige la tensión, si es en 12, en 24, en 48, en función a los inversores que uno pueda conseguir, y además, más que nada, en función al diámetro de los conductores. Pero bueno, como dije, no nos vamos a entrar en detalle del tema de conductores, así que en particular en este caso vamos a elegir, ahora cuando hagamos números, arbitrariamente un valor de tensión para banco de batería. Como le decía, bueno, los paneles solares van a estar determinados por la energía que requieran las cargas, dividido las horas solares pico. Obviamente esto sin tener en cuenta el rendimiento, se puede sobreestimar, sobredimensionar en función a los rendimientos. Y una vez que elija qué cantidad de paneles solares, qué modelo y qué cantidad de paneles solares uno va a instalar, eso me va a determinar qué regulador solar utilizar. Por otro lado, el banco de baterías, la capacidad del banco de baterías se va a determinar en función también a la energía requerida, a la tensión del banco de batería y a un rendimiento, que este rendimiento sí es depende de muchísimos factores, pero es un rendimiento que tiene en cuenta muchas cosas, pero no se puede dejar de lado. ¿Por qué? Porque los bancos de baterías no son totalmente perfectos ni ideales, entonces ese valor siempre hay que tenerlo en cuenta, así sea un cálculo rápido. Vamos a ponerle números a las cuentas. En particular, habíamos dicho en la tabla una potencia solar instalada de unos 560 watts. Entonces, ¿qué inversor elegir? Uno de 600. Bueno, en particular, si volvemos a la tabla, vamos a volver rápido a la tabla que teníamos. Tenemos varios consumos que a primera vista ningún consumo tiene nada raro, pero en realidad sí, porque este consumo, que es la heladera y es un consumo muy común, lo que tiene es que es un compresor. El compresor es un motor que cuando arranca tiene una carga mecánica muy alta. Los motores en el arranque tienen una corriente ya alta de por sí, estén en vacío o no. Con una carga mecánica muy alta van a tener una corriente de arranque mucho más alta. Entonces, volvemos al tema de los números. Por más que tengamos 560 watts de potencia instalada, sabemos que para que arranque una heladera necesitamos mínimo un inversor de 1500. Como todas las otras cargas no tienen nada raro, vamos a seleccionar el inversor de 1500 en particular. Y elegimos, en este caso, un banco de baterías de 12. Entonces, el inversor que elegimos dentro de nuestra línea de productos es el IE1512. Luego, bueno, con la energía de 2580 Wh, si dividimos por 372, que eran las horas solares pico para el caso de junio, nos da 694 watts. ¿Cómo generamos 694 watts? Por ejemplo, con 4 paneles de 150. Si bien 4 por 150 da 600, no da 694, podríamos poner 4 o 5. En este caso, elegí 4 para poner un número par de paneles. Cada panel, si vamos a la hoja de datos de cada panel, entrega una corriente de alrededor de 8,5 amperes. Una corriente nominal de 8,5 amperes. Entonces, a la hora de elegir el regulador solar, si el panel es de 8,5 por 4, nos da 34 amperes, entonces elegimos un regulador solar de 40. En particular, en este caso, el NS40 12/24, bueno, es porque se puede usar para sistemas de 12 o para sistemas de 24. Nosotros lo vamos a usar, banco de batería de 12. Y bueno, ya que estamos hablando del banco de baterías, ¿cómo se dimensiona el banco de baterías? Con la energía, la misma energía que usamos para los paneles, dividido la tensión, que es 12, y en este caso, bueno, utilizamos un rendimiento del 70%, que eso ya involucra la profundidad de descarga, el rendimiento de la batería, etc. Nos da que necesitamos un banco de baterías de
como mínimo 307 amperios hora. Entonces, elegimos dos baterías de 150. En este caso, podría haber elegido de 100. Estaría un poco mejor porque dos de 150 sería un banco de baterías. Terminaremos teniendo un banco de baterías. No, perdón, de 100 no, está bien, perdón, me equivoqué. Son dos de 150 que van en paralelo y vamos a tener un banco de baterías de 12 volt, 300 amperios hora. Estamos justo en el límite. En realidad tendría que elegir 3 de 100, no 2 de 100. Si elegiríamos 3 de 100, estaría también en un banco de 300 amperios hora. Sería exactamente lo mismo. Volviendo al tema de la elección de inversores, algo a tener en cuenta. Están los inversores en edad pura y los inversores en edad modificada. Los en edad pura son equipos que no tienen distorsión armónica prácticamente, no tienen ruido eléctrico, tienen una electrónica más compleja y son un poco más costosos, pero funcionan con cualquier tipo de carga. No va a traer ningún problema con ningún tipo de carga porque no tiene ruido. En cambio, los de escenario modificada tienen un alto contenido armónico, que eso quiere decir que tienen mucho ruido, pero son muy económicos. Entonces, eso los hace que se elijan un poco más en ciertas ocasiones. El problema es que no son aptos para cualquier carga, y hay ciertas cargas que pueden llegar a traer problemas. Eso tenemos en nuestra página web, tenemos una tabla de aplicaciones que se explica qué cargas pueden llegar a tener problemas con los inversores en energía modificada y cuáles no. Por otro lado, a la elección de regulador tenemos reguladores PWM y MPPT. Los reguladores PWM lo que hacen es recortar tensión directamente y mantienen la corriente. Son mucho más pequeños y económicos. El problema es que la eficiencia puede ser del 70, 90% o menos, si se dimensiona mal, en función a las tensiones con que se trabajen. En cambio, los reguladores MPPT son reguladores que mantienen potencia, bajan la tensión y aumentan la corriente a la salida. Son más complejos, por ende son un poco más costosos, pero tienen una eficiencia muy cercana al 99%. Dependiendo sea el caso, a veces se justifica utilizar un regulador o no. Normalmente se usan los PWM. Pero bueno, está el caso de gente que necesita por cuestiones de espacio usar un MPT y bueno, son muy utilizados también. Por otro lado, los sistemas on-grid son muy diferentes a los sistemas off-grid. ¿Por qué? Porque estos funcionan en paralelo con la red, sí o sí requieren de la red para funcionar. Si la red se cae, estos sistemas también se tienen que apagar. Eso es por normas internacionales. Entonces, funcionan en paralelo con la red, pero lo que tiene bueno es que la potencia no está limitada. Está limitada porque lo que no entregan los paneles barra inversor, en el conjunto paneles barra inversor, lo que no entrega ese conjunto, te lo va a entregar la red. En términos de potencia estamos hablando, o sea, si ponemos un inversor de 2600 watts de paneles, vamos a tener, si en el mejor caso, vamos a tener 2600 watts de potencia de panel inyectada a la red, pero si la carga es de 5000 watts, el resto de potencia requerida por la carga la va a estar entregando la red en ese instante. Bueno, obviamente son ideales para ahorro estos sistemas porque inyectan energía, entonces uno está ahorrando y además al no almacenarla no se requiere de banco de baterías, que eso haría que el sistema sea un poco más costoso y además requiera más mantenimiento. Entonces por eso son muy utilizados en los sistemas de ahorro. ¿Cómo se dimensionan estos sistemas? Lo primero que hay que hacer para dimensionar esos sistemas es saber cuánta energía uno quiere ahorrar. Entonces, eso se saca de las facturas de la empresa eléctrica, de la empresa proveedora. Lo que hay que tener sí o sí es ese dato, y si uno no tiene ese dato, lo tiene que estimar de la misma manera que estimábamos para los sistemas off-grid. Pero por lo general uno tiene ese dato y agarra las facturas de los últimos meses, suma la energía anual y ahí tiene cuánta energía consumió. Luego decide si quiere ahorrar el 100%, el 80%, el 50%, etc. Aquí vemos un ejemplo de un gráfico de barras de unos consumos típicos de un hogar, o de una empresa, podría ser, por los números, que son variables. En este caso son bastante variables, pero constantes a lo largo de todo el año. Lo que vemos en el gráfico a continuación es la generación mes a mes de un sistema.
acá vemos que no es constante, obviamente, porque en el caso de enero, como habíamos visto en la diapositiva de la radiación solar, en el caso de enero se genera mucha más energía que en el caso de junio. Y hay casos en que es peor este desbalance. Por ende, yo le decía, si los sistemas, si los consumos por lo general son constantes y la generación no lo es, bueno, ahora entra en juego cómo es el cálculo de estos sistemas, justamente. Lo que uno hace comúnmente es sumar todas las barras, todas las facturas, pueden ser bimestrales o mensuales, y en función a eso pensar en la energía anual, no en la energía mes a mes, sino en la energía anual. Lo mismo para la generación. Un esquema muy sencillo de estos sistemas son, por lo general, paneles todos conectados en serie para llegar a una tensión alta a la entrada del inversor y el inversor inyectando energía a la red. Acá vemos la diferencia entre lo que es la red interna de la casa y la red de la empresa. En realidad la red es la misma, está separada por el medidor de energía eléctrica. No hay una red interna o una red externa, la red es una sola. Lo único que uno tiene es un elemento que mide cuánta energía entra o cuánta energía sale, que sería el medidor que le instala en la empresa de energía eléctrica. Si vamos al tema del cálculo del HSP, de las horas solares pico, en este caso nos vamos a poner vamos a tener la misma tabla que en el caso anterior, solo que vamos a utilizar el dato de energía promedio, de las horas solares promedio. Como vemos acá, para el mismo lugar, en junio era 3,72 y menos 56 la inclinación, y en este caso es 5,34 y 28. 28 grados apuntando al norte, dirección norte, 28 grados. Las horas solares pico son mucho mayores las en promedio. Y nos vamos a poner en este caso porque nos interesa generar la mayor cantidad de energía posible en todo el año. Entonces nos ponemos en el caso de la inclinación óptima, justamente. ¿Cómo se calcula la energía solar que llega al sistema, o que ingresa por los paneles? Es la potencia solar por las horas solares pico por 365, que son los días del año. De ese modo tenemos cuánta energía van a generar nuestro panel o nuestro grupo de paneles. Por otro lado, cuántos, o de manera inversa, cuántas cantidades de paneles, qué potencia solar de paneles necesito para generar la energía que yo voy a requerir ahorrar, bueno, en función del dato de la energía consumida, ya sea la energía total, el 100% de la energía total que me den todas las facturas, o un porcentaje arbitrario que uno elija, el 70%, por ejemplo, lo que voy a hacer es dividir esa energía por el HSP por 365, y de este modo, de manera inversa, me va a dar qué potencia solar necesito para ese ahorro. En función de esa potencia solar, me voy a determinar qué tipo de sistema, qué tipo de inversor, qué cantidades de paneles y qué inversor voy a necesitar poner en mi instalación. Ahora, por ejemplo, a la hora de elegir el inversor, si bien nosotros tenemos en la página web armado cada uno de los inversores, qué cantidad de paneles lleva, si uno quiere saber armar uno, qué cantidad de paneles lleva para la potencia máxima del inversor, ¿no? Y por ende la energía máxima. Si uno quiere armar, porque no tiene en cuenta, no quiere utilizar ese grupo que ya está armado, sino que quiere saber cómo dimensionarlo, uno lo que tiene que ver principalmente son dos parámetros del inversor, así como del panel. Del inversor es la potencia, del panel también, la potencia máxima de cada uno. Ahora, algo que sería fácil sería dividir 2600 dividido 70 en este caso, me daría que necesito 9 paneles. Ahora, yo tengo que saber si esos 9 paneles los voy a poder conectar. Entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, ahí ya tengo que ver las tensiones, el rango de voltaje MPPT. En este caso, el panel que elegimos, el de 270, tiene una tensión nominal de 31,61. Y el rango de voltaje MPT del inversor es de 185 a 400. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo voy a poder poner 185 dividido 361, que me da 6 en serie, como mínimo,
y 400 dividido 31,61, que me da 12, como máximo. O sea que yo puedo poner entre 6 y 12 como máximo para esa tensión. Obviamente que el cálculo anterior me dijo que no, que máximo podía poner 9. Entonces, en conclusión, no voy a poder poner entre 6 y 12. Para este caso en particular, para este inversor, con ese panel elegido, voy a poder poner entre 6 a 9 paneles de 270. En caso de elegir los de 330, los números van a ser otros. Y en caso de elegir un panel de 120, por ejemplo, o 50, que nadie va a elegir eso porque son paneles más costosos. Pero bueno, si lo quisiese elegir, las cantidades van a ser otras. Obviamente que también la, si la cuenta de potencia me da que puedo poner 90 paneles, por decir un ejemplo, en lugar de 9 me daría 90, pero la cuenta de tensión me dice que puedo poner máximo 12 en serie, luego voy a tener que empezar a poner ramas en paralelo. No es que no se puede, no es que eso me limita, sino que lo que tengo que hacer es, en lugar de seguir poniendo una tira en serie, luego tengo que empezar a poner paneles en paralelo. Pero bueno, eso ya es un cálculo un poco más complejo, pero bueno, tampoco no tanto, digamos, un sistema más complejo, no es el cálculo más complejo. Pero bueno, lo que les decía es muy sencillo, no hay otra, no se necesita otro parámetro a calcular para estos sistemas porque lo que a uno le interesa en estos casos es ahorrar y entonces lo único que tiene que saber es cuánta energía quiero ahorrar y eso va a estar determinado por la cantidad de energía que yo sé que voy a consumir o que estoy consumiendo actualmente. Eh, unas consideraciones que hay que tener en cuenta para estos sistemas es la siguiente. Si bien uno puede pensar anualmente cuánto generó y cuánto consumió, el problema de estos sistemas en algunos lugares es que la empresa eléctrica no entrega un medidor bidireccional, o mejor dicho, no existe la ley o no está implementada, no está reglamentada la ley, por ende la empresa eléctrica no te va a poner un medidor bidireccional. Si uno no puede poner un medidor bidireccional, tiene que tener en cuenta un dato. Si uno ve acá en la gráfica, acá se ve una gráfica de, por ejemplo, la potencia consumida a través de hora a hora, a lo largo del día, y la potencia eléctrica generada con los paneles. Como se puede ver, más o menos hasta las 11 de la mañana, la potencia generada siempre es menor que la potencia consumida, en este caso en particular. Entonces, no va a haber energía hacia afuera, no va a salir energía hacia afuera de nuestra red. El medidor no necesita ser bidireccional en ese caso. Ahora, a partir de las 11, estamos viendo que la energía generada sí está siendo mayor que la consumida. Entonces está viendo un neto excedente, un excedente que va a salir hacia la empresa eléctrica. Si uno no tiene un medidor bidireccional que pueda contabilizar esa energía se va a estar perdiendo y uno se la va a estar regalando a la empresa. En caso de tener un medidor bidireccional, esa energía va a estar siendo medida y eso es lo que después nos van a compensar. Por ejemplo, a partir de las 17, cuando uno vuelva a consumir más que lo que genera. Y de ese modo, esta energía que está en la zona cercana al mediodía se va a tener en cuenta para el ahorro posterior por la noche. Si no se tuviera un medidor bidireccional, no sucedería eso y esta energía se perdería, aunque de todos modos se estaría logrando un ahorro importante, no es que no se estaría logrando ahorro, pero si se pudiera poner un medidor bidireccional, el ahorro sería mucho mayor. En particular, cuando la empresa eléctrica no te permite la venta de energía, lo que se hace es poner un sistema que genere la energía instante a instante, que genere potencia mucho menor o menor que la que uno consume. Si uno está seguro que uno va a consumir menos energía que más energía que la que está generando, en este caso el ahorro va a ser directo, no se va a requerir un medidor direccional y en este caso no se perdería ningún tipo de energía extra generada. Directamente el ahorro sería directo y no habría ningún problema. Esto es algo que pasa muy comúnmente en una empresa, en una oficina, que por lo general se consume en el mismo horario que se genera y por ende el ahorro es directo, no se necesita un medidor bidireccional. Aunque lo correcto siempre obviamente es tener un medidor bidireccional por las dudas que algún día
la empresa cierre o lo que sea, y esa energía vaya hacia afuera y la empresa la pueda comprar, digamos, digamos la empresa de energía eléctrica la pueda comprar, que uno se la pueda vender a la misma. Bueno, hasta acá les agradezco por la atención, hasta acá llegó la exposición, ahora voy a proceder a leer sus preguntas, no sé si alguno tiene alguna pregunta en particular, los invito a que me escriban por chat, y bueno, y las voy a responder en un minuto. Bueno, acá me pregunta Guido, ¿para qué sistemas depende, o qué sistemas aconseja el sistema off-grid? El sistema off-grid no se aconseja por los dispositivos, sino según el acceso que se tenga o no a la red eléctrica. O sea, por ejemplo, si se está en un campo o en la montaña, uno va a necesitar sí o sí un sistema off-grid y no un on-grid porque no tiene red eléctrica. No por las cargas en sí, sino por el entorno en donde se encuentra instalada las cargas. También me pregunta, bueno, ¿en qué provincia está implementada la ley? En Santa Fe está implementada hace varios años, está reglamentada inclusive y está promulgada por la provincia, fomentada para el uso de generación distribuida. También hay provincias que yo tengo en mente, que es Mendoza, Entre Ríos, que ya están y se están instalando. Obviamente a nivel nacional salió el año pasado la ley, todavía no está reglamentada, pero bueno, esperemos que pronto esté para todo el territorio, ¿no? Patricia me pregunta cómo sería un sistema on-grid trifásico. Yo no mencioné si era trifásico o monofásico, es lo mismo. Lo único que cambia es la salida a dónde se conecta, si se conecta a un neutro y a un vivo o a tres vivos y el neutro. No cambia en nada. El tema de paneles y eso, la parte de continua es igual. Obviamente las potencias y las tensiones van a ser distintas, pero porque mientras más grande sea el sistema, o mejor dicho, si un sistema es trifásico es obvio que es más grande que uno monofásico, pero por una cuestión de sentido común, no necesariamente por otra cosa. Me preguntan, para encontrar el límite de la cantidad de paneles se utiliza la tensión en carga y no en circuito abierto. Sí, eso es correcto, se utiliza la tensión de máxima potencia, se llama. BMP se ve en la nomenclatura, no la de circuito abierto. La de circuito abierto es para calcular aislaciones. Darío me pregunta si se puede instalar un bloqueador de inyección a red. En realidad, estos sistemas no son muy utilizados porque no tienen sentido en este caso, salvo que, bueno, que no esté la ley o que la empresa te prohíba inyectar energía a la empresa, digamos, a la red, pero a la red de la empresa. Esos sistemas se pueden instalar, los inversores nuestros tienen la capacidad de tener una entrada que les inhiba la generación. Lo que necesitarían es que el medidor le mande la señal a los inversores para que dejen de inyectar. O sea, necesitas un medidor que esté midiendo cuánto está entrando y cuánto está saliendo, y cuando detecta que empieza a salir energía, el medidor le habla al inversor y le dice, deja de generar. Nuestros inversores tienen la capacidad de hacer eso, lo que nosotros no comercializamos es el medidor que se comunique con los inversores para inhibirle la generación. Esos sistemas se llaman sistemas de inyección cero, pero nosotros no los comercializamos. Bueno, acá me pregunta Denis si cambia el modelo de inversor para un sistema trifásico o no. Bueno, se puede utilizar tres inversores monofásicos o un inversor trifásico. Eso es indistinto. No hay ningún problema. Obviamente que lo mejor es poner uno trifásico, que va a salir más barato que poner tres monofásicos de equivalente potencia, ¿no? Pero es indistinto porque cada inversor monofásico se sincronizaría con cada fase, ¿no? Bueno, muchos me preguntan si se va a poder descargar el webinario este. Les digo que sí, que ya están publicados en nuestro canal de YouTube, el de la semana pasada, y en un ratito va a estar publicado este, así como los próximos del martes próximo y de la otra semana. Así que quédense tranquilos que va a estar todas las filminas y la grabación con mis explicaciones. No se preocupen que eso va a estar disponible para todos los usuarios. Bueno, doy por finalizado el webinario, los espero la semana próxima para hablar de sistemas termosolares. Así que bueno, los espero, están invitados y ya como les dije recién, tienen disponible ya el webinario de la semana pasada con los conceptos básicos
Y el webinario de esta semana va a estar disponible ya en un rato para que cualquiera lo pueda ver online en YouTube. Les agradezco por su tiempo y por su disposición. Hasta luego.